¿Alguna vez has sentido que el enemigo te robó algo tan valioso que parecía imposible de recuperar? Esa pérdida que te dejó sin fuerzas, ese sueño que se quebró delante de tus ojos, esa esperanza que parecía apagada. Hoy quiero decirte algo que no viene de mí, sino que retumba desde el corazón del cielo. Dios ha decretado restitución sobre tu vida y no volverá en la misma medida, sino en doble porción. Escucha bien, lo que lloraste en silencio, lo que perdiste en la oscuridad, lo que pensaste que jamás volvería, está escrito en el calendario eterno de Dios como el inicio de un nuevo capítulo. El enemigo pensó que te había quitado todo, pero en realidad abrió el escenario para que la gloria de Dios se mostrara con más poder. Porque cuando Dios devuelve, no solo restaura lo dañado, Él multiplica lo robado para que quede claro que la victoria viene de lo alto. La Biblia en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 12, dice: «Hoy mismo te anuncio que te devolveré el doble de lo que perdiste». No es una promesa vaga, es un decreto celestial. El doble no es una metáfora, es el sello de Dios sobre los que han sido probados en el fuego de la pérdida. Y si estás escuchando este mensaje, no es casualidad, eres parte de esa promesa. Piensa un momento, ¿qué es aquello que el enemigo te arrebató? ¿Tu paz, tu confianza, tu familia, tus oportunidades? La restitución no siempre se mide en lo material. A veces, lo que Dios devuelve en doble es la fe que creías muerta, la fuerza que pensabas perdida, la alegría que parecía imposible. Eso es lo que hoy se anuncia sobre ti. El enemigo no tiene la última palabra. Quiero que lo entiendas desde el principio. Este video no es un mensaje motivacional pasajero, es una proclamación profética. Dios te dice hoy que nada de lo que perdiste quedará en manos del enemigo. Todo vuelve, y vuelve en una dimensión mayor. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a comprender cómo la estrategia del enemigo fue derrotada y cómo tu vida está a punto de entrar en el ciclo de restitución que el cielo ya ha firmado. Ahora que sabes que el decreto ha sido soltado, avancemos al siguiente punto. Descubrir la verdadera estrategia del enemigo y lo primero que intenta arrebatar antes de tocar lo visible. La estrategia del enemigo, lo primero que te arrebata. El enemigo nunca comienza robando lo visible, no ataca primero tu casa, tu dinero o tus relaciones. Su estrategia es mucho más sutil y peligrosa. Apunta a lo invisible, a lo que sostiene todo lo demás. Lo primero que intenta arrebatar es tu fe, tu identidad y tu esperanza, porque si logra quebrar tu confianza en Dios, todo lo demás se derrumba como un castillo de arena. Piensa en esto. ¿De qué sirve tener posesiones si pierdes la paz en tu interior? ¿De qué sirve conquistar logros si en tu corazón sientes que has dejado de ser quien Dios dijo que eres? El enemigo sabe que la batalla más decisiva no ocurre fuera, sino dentro de ti. Por eso ataca la raíz, para que el árbol entero deje de dar fruto. El libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, revela su naturaleza. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Observa el orden. Primero roba, luego mata y finalmente destruye. El robo no es casualidad. Es un ataque calculado para vaciarte de fe y debilitar tu confianza. Si consigue eso, el siguiente paso es apagar tu visión y arrancar de ti la certeza de que Dios está a tu favor. ¿Te das cuenta cómo funciona? No es un ataque directo a tus bienes, es un ataque a tu mente y a tu espíritu. Cuando el enemigo susurra, no eres suficiente, Dios se olvidó de ti, tu historia terminó. En realidad, está robando algo más profundo que lo material. Quiere arrancar la semilla de esperanza que sostiene tu futuro. Y aquí está el punto clave. Todo lo que perdiste afuera comenzó primero con una batalla adentro. Esa pérdida emocional, ese cansancio espiritual, esa duda sembrada,
fueron el terreno donde el enemigo quiso edificar su victoria. Pero hoy Dios viene a exponer esa estrategia y a recordarte que aunque el enemigo intentó arrebatar tu fe, Él es el autor y consumador de tu fe y nada ni nadie puede arrancarte de sus manos. Lo que hoy ves como derrota, en realidad es una señal de que fuiste atacado en lo más profundo porque cargas un destino profético demasiado grande. El enemigo no roba donde no hay valor. Si vino contra ti, es porque lo que portas tiene un peso eterno. Y ahora que entiendes esta estrategia, necesitas reconocer qué sucede en tu interior cuando todo parece perdido. El siguiente paso es enfrentar el vacío del alma, ese lugar donde parece que nada tiene sentido, pero donde Dios empieza a escribir su milagro. El vacío del alma, cuando todo parece perdido. Hay un momento en la vida en que las pérdidas no se miden en cosas, sino en silencios. Silencios de noches largas, donde las lágrimas no encuentran consuelo. Silencios en los que preguntas a Dios sin recibir respuesta inmediata. Ese es el vacío del alma, cuando todo parece perdido y sientes que la vida se ha detenido. El vacío no es solo ausencia de lo que tenías, es la sensación de haber sido despojado de propósito. Es despertar por la mañana y no encontrar fuerza para levantarte. Es mirar hacia adelante y no ver un horizonte. Muchos viven ese vacío en secreto, sonríen por fuera, pero por dentro llevan una batalla invisible que los desgasta más que cualquier enemigo visible. La Biblia nos muestra este escenario en el libro de Job, capítulo 3, versículo 11, cuando él exclama: ¿Por qué no perecí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Ese grito no era por la pérdida de bienes, era el eco de un alma vacía, incapaz de encontrar sentido en medio de tanto dolor. Job no lloraba por sus ovejas o sus siervos, lloraba por la sensación de haber sido abandonado en la oscuridad de su propia existencia. Y quizás tú también conoces ese lugar. No necesitas perderlo todo materialmente para experimentar el vacío del alma. A veces basta una traición, un diagnóstico, una puerta cerrada, para sentir que lo que llevabas dentro se quebró en 1000 pedazos. El enemigo quiere que confundas ese vacío con el final. Pero en la lógica de Dios, el vacío siempre es el preludio de una obra nueva. En Génesis, capítulo 1, versículo 2, leemos: La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El vacío no fue el fin de la creación, fue el punto de partida para que la voz de Dios llenara todo de vida. Así es también en tu historia. Lo que hoy parece vacío es el espacio que Dios prepara para hablar y transformar tu futuro. El vacío del alma es doloroso, pero también es el terreno fértil donde la esperanza puede renacer. Porque cuando no te queda nada, descubres que lo único que sostiene es la voz de Dios. Y esa voz siempre se levanta para crear lo nuevo. Ahora que reconoces este vacío y entiendes que no es tu final, necesitas mirar los ejemplos que la Biblia nos da sobre cómo Dios obra en restitución. Verás que Él nunca devuelve de la misma manera. Siempre multiplica, siempre sorprende, siempre establece un patrón de victoria. Patrón bíblico de restitución, Zacarías, Joel y José. Cuando hablamos de restitución, no lo hacemos desde una idea positiva inventada para consolar. Hablamos desde un principio bíblico sólido, repetido una y otra vez en la Escritura. La restitución es un patrón divino, un sello que Dios ha dejado en la historia para recordarnos que lo que se pierde en sus manos nunca se pierde para siempre. El profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 12, declara: Volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Aquí no se habla de una simple recuperación.
No dice que recibirás lo mismo que tenías, dice que recibirás el doble. El doble es justicia divina frente a la injusticia del enemigo. El doble es el lenguaje de Dios cuando quiere mostrar que ninguna pérdida queda sin respuesta en el cielo. El profeta Joel, capítulo 2, versículos 25 y 26, añade otra dimensión. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. No solo habla de devolver lo perdido, sino de restaurar el tiempo. ¿Cómo se devuelve el tiempo? Solo Dios puede transformar años de dolor en cosechas abundantes. Lo que parecían temporadas desperdiciadas, Él las convierte en testimonio de abundancia. Y cuando miramos la vida de José en Génesis capítulos 37 al 41, vemos la prueba vivida en carne propia, vendido como esclavo, olvidado en prisión, traicionado por sus hermanos. Todo indicaba que había sido despojado de futuro. Pero en un solo día, Dios lo levantó de la cárcel al palacio, colocándolo como gobernador de Egipto. Esa es la lógica de la restitución. Lo que el enemigo usa para hundirte, Dios lo convierte en plataforma para elevarte. ¿Notas el patrón? Zacarías anuncia el doble. Joel habla de recuperar los años y José vive en carne propia la transformación de esclavo a gobernador. Todos ellos muestran que la restitución no es una promesa aislada, es una constante en la manera en que Dios actúa con los que confían en Él. Lo que ahora parece ruina será tu escenario de gloria. Lo que ahora se ve como atraso, Dios lo transformará en aceleración. Tu vida no terminará marcada por lo que perdiste, sino por la abundancia de lo que Dios te devolverá en su tiempo. Y aquí aparece un contraste clave que abre el siguiente tema. Mientras tú experimentabas silencio en medio de la pérdida, Dios estaba preparando el momento de levantar su voz sobre ti. Ese silencio no era abandono, era preludio de una promesa, la voz en medio del silencio. El silencio es uno de los momentos más duros de la vida espiritual. Has orado, has clamado, has derramado lágrimas y parece que el cielo no responde. Ese silencio pesa más que cualquier pérdida material, porque te hace pensar, ¿será que Dios me olvidó? Pero lo que no percibes en ese instante es que el silencio nunca significa ausencia. En la Biblia, el silencio de Dios casi siempre es el preludio de una intervención poderosa. Piensa en Elías, en el monte Horeb, en el libro de Primero Reyes capítulo 19, versículos 11 y 12. Primero hubo un viento fuerte, luego un terremoto, después fuego, y en ninguno de ellos estaba Dios. Pero entonces vino un silbo apacible, una voz suave. Allí estaba el Señor. La enseñanza es clara. Muchas veces buscamos a Dios en el estruendo, pero su respuesta llega en medio del silencio. Ese silencio que tanto temes es en realidad un espacio sagrado donde Dios prepara su voz para traer claridad. El enemigo quiere que interpretes el silencio como abandono, pero Dios lo usa como escenario para hablar de manera más profunda. Porque en el ruido de la vida diaria no siempre escuchamos, pero en el silencio, cada palabra de Dios retumba en el alma como trueno. Recuerda también lo que ocurrió en el sepulcro de Jesús. Durante 3 días, el cielo guardó silencio. Parecía que todo estaba perdido, que la muerte había vencido. Sin embargo, ese silencio escondía la mayor victoria de la historia, la resurrección. Lo mismo sucede contigo. Ese período de silencio que enfrentas no es un final, es la antesala de la restitución. Dios te dice hoy, aunque pienses que callé, yo he estado escribiendo tu restitución. Aunque creas que no hablo, mi voz ya decretó sobre ti victoria en doble porción.
La pregunta no es si Dios hablará. La pregunta es si estás dispuesto a escuchar lo que Él dice en medio del silencio. Y esa voz que rompe el silencio no trae una respuesta a medias, trae un principio que cambia la lógica de tu vida. La ley del doble. No se trata de recuperar lo mismo, se trata de entrar en el orden celestial donde lo perdido regresa multiplicado. La ley del doble, principio profético de restitución. Cuando Dios habla de restitución, no habla de devolverte lo mismo que perdiste, habla de devolvértelo en doble porción. Esa es la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. La humana dice, recibe lo que te quitaron. La divina declara, recibe el doble, porque mi gloria no permite que el enemigo tenga la última palabra. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, está escrito, en lugar de vuestra vergüenza tendréis doble honra, y en lugar de afrenta os regocijaréis en vuestras porciones, y en sus tierras poseerán doble, y tendrán perpetuo gozo. Mira cómo Dios no solo promete quitar la vergüenza, sino reemplazarla con doble honra. Lo que parecía ruina se convierte en escenario de gloria multiplicada. El enemigo quiere que creas que lo perdido nunca volverá, pero Dios responde con un principio inquebrantable. Lo que Satanás usó para avergonzarte se convertirá en la plataforma para mostrar el poder del cielo. El doble no es casualidad, es el sello de que fuiste probado y de que tu historia no termina en derrota, sino en un nivel más alto de victoria. Job lo experimentó en carne propia. Después de perder todo, familia, bienes y salud, la Biblia en Job capítulo 42, versículo 10 afirma, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Su restitución no fue simbólica, fue concreta. No recibió lo mismo, recibió el doble. Y su historia quedó registrada para mostrarnos que lo que parece pérdida definitiva puede ser la puerta hacia una bendición mayor. Esta ley del doble se cumple también en lo invisible. Quizás no perdiste riquezas, pero sí perdiste confianza, alegría o paz. Entonces el doble que Dios te devuelve es un corazón renovado, una fe fortalecida, un gozo inexplicable. No es solo lo externo, es lo interno multiplicado, porque la restitución verdadera no consiste en restaurar solo lo que ves, sino en transformar lo que eres. Recibir doble no significa volver al punto de partida, significa avanzar a una dimensión superior. Lo que el enemigo planeó para hundirte será usado para levantarte más alto. Y cuando entiendes esto, empiezas a ver que tu dolor no será el sello final de tu historia, sino la evidencia de un testimonio que dará gloria a Dios. Ese es el puente hacia el siguiente paso, comprender cómo el dolor mismo puede convertirse en testimonio, cómo la herida que parecía condenarte se transforma en una historia profética que ni el enemigo pudo imaginar. Del dolor al testimonio, la historia que el enemigo no contó. El enemigo siempre quiere que tu historia termine en el dolor. Quiere que tus lágrimas sean vistas como derrota, que tus caídas se interpreten como fracaso, que tu silencio se convierta en vergüenza. Pero Dios transforma lo que parecía el final en el inicio de un testimonio que el mismo infierno no podrá borrar. Mira la vida de José en Génesis capítulo 50, versículo 20. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo arrancaron de su hogar. El enemigo pensó que lo había destruido. Pero José, ya como gobernador, pudo declarar, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». El dolor fue real, pero el testimonio fue mayor. Lo mismo pasó con Job. Después de perder todo lo que tenía, incluso la salud y la compañía de su familia, terminó siendo testigo de la fidelidad de Dios cuando todo le fue devuelto al doble.
Su dolor se convirtió en evidencia eterna de que el cielo siempre tiene la última palabra. Y no olvidemos a Ruth, viuda, extranjera, sin futuro aparente, caminó entre lágrimas hasta Belén. Allí Dios tomó su dolor y lo transformó en un testimonio glorioso. Se convirtió en parte de la genealogía de David y por lo tanto en el linaje de Jesús. Lo que parecía pérdida total se convirtió en herencia eterna. Tu historia no es diferente. El dolor que experimentaste no es el capítulo final, es la semilla de un testimonio que dará esperanza a otros. El enemigo pensó que tu sufrimiento sería tu sepulcro, pero Dios lo está transformando en tu plataforma. Cada lágrima que derramaste se convertirá en un río de vida para quienes escuchen lo que Dios hizo en ti. El enemigo nunca cuenta esta parte. Nunca dice que su ataque terminó abriendo espacio para que Dios se glorificara. Nunca admite que cada intento de destruirte se convirtió en una prueba de tu fe. Pero esa es la parte que ahora comienza a escribirse. Tu dolor no será recordado como derrota, sino como testimonio. Y aquí surge la clave que abre la próxima revelación. Mientras llorabas y pensabas que todo se había terminado, Dios ya estaba actuando en secreto, moviendo piezas invisibles para preparar tu restitución. Lo que no viste en ese momento fue lo que Él estaba haciendo tras bambalinas. Restauración invisible, lo que Dios hace tras bambalinas. Mientras tus ojos solo veían pérdida, Dios ya estaba moviendo hilos que no alcanzabas a percibir. La mayor parte de la obra divina no ocurre en el escenario visible, sino en el lugar secreto, detrás del telón de la historia. Allí, en silencio y sin anuncios, el cielo prepara conexiones, abre puertas y acomoda piezas que el enemigo nunca podrá controlar. Mira la historia de José. Mientras él estaba en la prisión, parecía que todo había terminado. No había señales de esperanza, no había evidencia de restitución. Sin embargo, Dios ya estaba tocando el corazón del copero, creando la oportunidad para que José fuera recordado en el momento exacto. El enemigo lo veía encerrado, pero en secreto, el cielo lo estaba posicionando para ser el segundo en mando en Egipto. Ruth es otro ejemplo poderoso. Al regresar a Belén con Noemí, todo parecía vacío, sin esposo, sin recursos, sin futuro. Pero mientras ella recogía espigas humildemente, Dios ya había movido el corazón de Booz. Lo que parecía casualidad era en realidad la coreografía de la restitución divina. Ruth no lo sabía, pero Dios ya había escrito que de su linaje nacería el Salvador del mundo. Así también sucede contigo. Tal vez piensas que Dios está callado, que nada cambia, que todo sigue igual. Pero tras bambalinas, Él ya está escribiendo tu restitución. Está preparando la oportunidad que abrirá tu futuro. Está levantando personas que serán instrumentos de bendición. Está alineando momentos que convertirán tu dolor en un testimonio glorioso. Isaías capítulo 45, versículo 3, lo expresa con fuerza. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Lo que ahora está oculto se revelará en su tiempo como respuesta directa de Dios para tu vida. El enemigo solo puede actuar en lo que ves, pero Dios gobierna en lo que no ves. Y esa es tu seguridad. Aun cuando no lo percibas, Él está trabajando. Lo que ahora es invisible se manifestará en restitución doble. Este es el momento en el que debes hacerte una pregunta clave. Si Dios ya está obrando en lo invisible, ¿qué papel te corresponde a ti en este proceso de restitución? Ese será el siguiente paso. Descubrir tu parte activa, lo que debes hacer mientras el cielo prepara tu victoria. Tu parte en la restitución, acción de fe y confianza. Dios es soberano y tiene poder para restaurar lo que perdiste sin necesidad de tu ayuda. Sin embargo,
En la mayoría de los relatos bíblicos, la restitución se activa cuando la persona decide dar un paso de fe, incluso en medio de su dolor. La restitución es una promesa divina, pero también es una invitación a colaborar con lo que el cielo ya decretó. Observa a Job. Su restitución comenzó cuando oró por sus amigos, los mismos que lo habían juzgado y herido con palabras. Esa oración fue un acto de fe y obediencia que abrió la puerta para que Dios le devolviera el doble de lo que había perdido. Job no podía controlar el futuro, pero podía elegir confiar en Dios y actuar en obediencia, aún en su quebranto. Mira también a la viuda de Sarepta en 1 Reyes capítulo 17. Tenía solo un poco de harina y aceite, y el enemigo le había robado toda esperanza de futuro. Pero cuando obedeció a la palabra del profeta Elías y usó lo poco que tenía para honrar a Dios, vio cómo su provisión se multiplicó hasta el final de la sequía. Ese acto de fe la conectó con la restitución que el cielo ya tenía preparada. ¿Qué significa esto para ti? Que tu parte en la restitución no es fabricar un milagro, sino creer y actuar como si ya estuviera en camino. Significa declarar la palabra sobre tu vida cuando todo parece contradictorio. Significa perdonar aunque duela, levantar las manos en adoración cuando no ves nada, sembrar esperanza cuando tu corazón quiere rendirse. La restitución no se recibe con brazos cruzados, sino con una fe que se mueve. La fe que proclama: yo no sé cómo ni cuándo, pero sé que Dios es fiel y lo que me fue robado volverá multiplicado. La confianza que dice: aunque mis ojos no lo vean, yo camino como si ya estuviera hecho. Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo define así: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza es tu parte. Esa convicción es la llave que abre la puerta de la restitución. Y aquí llegamos a un punto decisivo. Cuando actúas en fe y confías en la promesa, Dios no solo devuelve, sino que escribe tu nombre en el decreto celestial de restitución. Esa es la dimensión profética que veremos en el siguiente paso, cómo tu historia entra en el clímax del decreto divino. El clímax profético, tu nombre en el decreto del cielo. Hay un momento en el que la restitución deja de ser una promesa general y se convierte en un decreto personal. No se trata de lo que Dios hará en alguien más, se trata de lo que ya ha firmado sobre tu vida. En el cielo hay un decreto con tu nombre escrito, y ese dec, el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esa es la clave. No eres un número en la multitud, eres un hijo con identidad propia. Y cuando Dios decreta restitución, no lo hace de manera abstracta, lo hace con tu nombre específico, con tu historia particular, con tus heridas y tus pérdidas. Imagina esto: mientras el enemigo proclamaba tu derrota, en el trono de Dios ya se levantaba un acta celestial declarando tu victoria. Mientras llorabas creyendo que no había salida, los ángeles ya estaban siendo enviados con la orden de traer restitución sobre ti. Ese decreto no puede ser anulado por opiniones humanas, ni detén lo que Dios escribe, nadie lo borra. Y en ese decreto está inscrito que tu vergüenza se transformará en honra, que tu dolor será testimonio y que tu pérdida se convertirá en Pero hay algo aún más poderoso. Cuando reclamas ese decreto con fe, lo activas en la tierra. Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 18, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto significa que no basta con saber que el decreto existe, debes confesarlo, proclamarlo y caminar en él como una realidad. Tu nombre ya está en ese decreto. La restitución ya fue firmada.
Lo que parecía perdido será devuelto en doble, no porque lo merezcas, sino porque el Dios que te llama por tu nombre ha decidido mostrar su gloria en ti. Y con esta verdad llegamos al punto final, el momento de sellar este mensaje con una proclamación pública y una invitación a levantar tu voz, a declarar que esta palabra es tuya y a compartirla con quienes necesitan escuchar que el cielo también tiene un decreto para ellos. Este no es un mensaje para guardar en silencio, es una palabra para proclamar. La restitución no se recibe con timidez, se recibe con fe declarada. Hoy, Dios te dice, lo que el enemigo te robó, vuelve en doble medida. Esa no es una frase para inspirarte un momento, es un decreto eterno que quiere transformar tu vida. Si esta palabra ha resonado en tu espíritu, hazla tuya ahora mismo. Escríbelo en los comentarios como una proclamación profética. Yo recibo mi doble restitución. No lo escribas como un simple gesto, hazlo como un acto de fe, como si tu declaración fuera la llave que abre la puerta que el cielo ya firmó a tu favor. Y no te detengas ahí. Este mensaje no es solo para ti, es para alguien cercano que también necesita escuchar que lo que perdió no es el final, que su historia no termina en derrota. Comparte este video con esa persona que está atravesando dolor, con ese amigo que siente que ya no hay salida, con esa familia que piensa que Dios se olvidó de ellos. Puede que tu acción sea el canal que Dios use para despertar esperanza en un corazón roto. Recuerda, el enemigo intentó dejarte vacío, pero Dios ya decretó plenitud. El enemigo quiso sembrar vergüenza, pero Dios firmó honra en tu nombre. El enemigo pensó que tu historia terminó, pero el cielo escribe hoy un capítulo nuevo, el de tu doble restitución. No lo dudes más. Toma esta palabra, proclámala, compártela y camina en ella, porque lo que Dios ha firmado sobre tu vida nadie lo puede revocar. El decreto ya está hecho y la restitución doble ya se levantó a tu favor.